respaldo entregándole alimentos y ropa. Entonces cogían barquitas, tiraban una canasta, le ponían la comida y se la subían, porque claro, después de 40 días no había ni comida ni había nada. Y así iban repartiendo la comida por cesta que les tiraban de los barcos. Bueno, los centros de internamiento. Le voy a contar aquí un trocito del diario de mi abuelo. Él no llegó a Estambul, él llegó el 13 de marzo del 39. Al llegar a la rada de Orán, subieron a bordo el servicio de prácticas y nos hizo anclar fuera del puerto, donde batían las olas de una manera terrible. Todo el pasaje se mareó. Solo quedamos libres del mismo unos cuantos. Liberto, que es mi tío abuelo, se quedó hecho un atún. Estaba hecho una lástima. Vino a bordo la policía y nos retiró todos los pasaportes. Me paro aquí porque estoy en una investigación del pasaje de este barco del Ron One, de los pasajeros, y he escrito a los archivos franceses y me dicen que no tienen nada. Digo, ¿cómo que no tienen nada si ustedes tienen todos los pasaportes? Tienen que tener la lista de estos españoles. Vamos a ver lo que es en esta investigación, hasta dónde llego. Y allí en pleno temporal estuvimos hasta las 11 de la noche, en que arrimamos en la primera dársena, y después de vigilar el barco para que nadie saltara a tierra, vino Gomariz. Gomariz es un español que había llegado unos meses antes, el cual nos anunció nuestro traslado a Tenés. Tenés es un puerto chiquitito al lado de Argel, que sí, que no lo dejaba tampoco desembarcar, y de ahí vete para donde puedas. Allí nos dieron algunos víveres y aprovechando un descuido saltó a tierra Antón, que se refugió en el auto de Gomariz. Con el correspondiente permiso desembarcó Domenech y su esposa incinta muy adelantada, que sí que ya estaba de parto. Y también quedó en tierra Valero. A las 12 de la noche, en un temporal espantoso, salimos rumbo a Tenés, 108 millas. Por esos motivos, campos militares abandonados, cuarteles, bodegas, fortines antiguos en desuso, fueron abriéndose paulatinamente sin ninguna restauración como iban llegando los refugiados. Quiere decir que como podían llegar, los dejaban desembarcar, e iban abriendo cuadras que estaban abandonadas, llenas de ratas, de cucarachas, de piojos, de chinches, sobre todo de chinches, de chinches. Claro, ya hace calor, ¿eh? Y para resumir, la situación desastrosa, improvisación y de voluntad. Los franceses tenían conocimiento de los acontecimientos. Yo tengo telegramas de antes de esta fecha, la cual entre ellos, entre el gobierno, sabían que iban a llegar los españoles. Lo que pasa es que no quisieron hacer caso, ¿no? Caso omiso completamente, pero hay pruebas entre comisarios y prefectos como nosotros aquí, el presidente del Cabildo, que dicen que van a llegar los españoles, que hay, pues claro, si en febrero ya están llegando por el norte de Cataluña, esto es marzo, ellos ya sabían que Franco estaba ganando la guerra y que había un exilio por arriba y por abajo, y para Cuba y para todos los lados, pero aquí hicieron caso omiso. Y entonces, como iban llegando como bestias, lo iban echando a centros que no estaban habilitados para nada. Los centros son 5, los más famosos, los más demostrados, con testimonios, que existen, lugares, lo demás. Lo que no es seguro, no lo pongo yo nunca. Esto es una prueba del doctor Weissmann-Netter, que pertenece a la Central Sanitaria Internacional, que los mandan en febrero, marzo a Orán, a él le toca Orán, otros le toca otras zonas, y él, donde lo he traducido porque está en francés, y donde él pone cómo llega a Orán y lo que se encuentra en Orán. De los centros que ha visitado, pues todos carecen de los medios sanitarios y de higiene. Entonces, en los campamentos el servicio es prestado por los médicos españoles, que no les presta ningún médico. El mismo refugiado que está encarcelado y es médico el que atiende al que está al lado, cuyas decisiones son controladas por los médicos franceses. Algunas precauciones se han tomado contra el peligro de epidemia. Sin embargo, la sarna, los parásitos siguen siendo frecuentes. Por otro lado, un gran número de enfermedades sexuales, tuberculosis, se dejan al abandono. Además, los campos de Orán son evacuados gradualmente y los refugiados son dirigidos hacia Bogarí. Bogarí es el nombre de un pueblo cerca del desierto, donde hubo el gran campo de concentración, Camp Morin. Ahí fue bailando siempre de 3.000 a 5.000 civiles presos. Uno de ellos, mi abuelo. Carecen de todo y con el calor que deben soportar podemos afirmar que ningún hombre podrá
La prisión civil de Orán. Bueno, pues esta prisión civil de Orán es la que esta señora Elia González ha llevado en el mundo de los historiadores a una confusión tremenda. Historiadores que si son de la península, no son nacidos en Orán, no tienen conocimiento de dónde se encuentra esa prisión. Esa prisión se encuentra en la zona francesa. Y ella va diciendo por ahí que es del cardenal Cisneros. La Alcazaba, la Citadel, la Casbah, como se llama, está en el barrio antiguo español y está completamente en ruina. No estaba militar entonces. La prisión civil francesa se hizo en 1868. Se empezó así. Y aún así, cuando llegaron los españoles, esa prisión estaba cerrada, abandono por falta de luz y de agua. El centro de acogida, un eufemismo para designar lo que no dejaba de ser una prisión, y de hecho fue habilitado en el viejo edificio de la antigua cárcel local francesa. Antigua cárcel construida por los franceses hacia 1864 y hasta 1955. Ubicada en el Plateau Saint-Michel, en el barrio de Orán, en la calle Avenida Cérès. Esta cárcel estaba cerrada por falta de instalaciones adecuadas de electricidad y agua. Muchas enfermedades, mucha humedad, la cual se abrió a mitad de marzo de 1939, que sí se volvió a abrir porque no daba. Se debía hacer colas para recoger el agua en un pozo situado en el medio del patio. Es lo único que tenían de agua. La mayoría eran mujeres, niños y viejos. Separaron a los hombres, los dejaron en otro centro que ya voy a nombrar ahora, separaron a las mujeres y los niños de sus padres. Y después, como iban abriendo los campos, como iban improvisando los franceses, iban mandando los hombres. Y cuando llegó la necesidad del general Pétain, que estaba en la Francia colaboracionista de Hitler, entonces cuando cogieron la mano de obra gratis, esclava, para sacar material de carbón, manganeso y todo, y utilizaron a los españoles como obreros, como esclavos, para que llegara a Francia y Pétain dárselo a Hitler. Uno de los testimonios de María Lesea en el Estambul, cuando llega ahí a la cárcel civil de Orán, dice: de ahí no nos dejaban salir a la calle. Está claro que era una prisión, si no te priven de libertad. De noche cerraban las celdas, que eran de 20 o 30 presos, durmiendo ahí en colchonetas rellenas de paja en el suelo, comiendo rancho y pan, el pan francés. Después Miguel Martínez, que viene de fallecer el año pasado, que conocí, que vivía bueno, en Perpiñán, él escribe en su libro La Alcazaba Alcazaba, dice: mujeres y niños somos conducidos a la cárcel de Orán, imponente baluarte de repelente aspecto, inaccesible muralla de piedra, portalón que chirrian al girar sobre su cosne. Y adentro, unos hombres vestidos con bata blanca nos intimidan a quitarnos la ropa. De sopetón me veo inmerso en un mar de desnudez mujeril. Él tenía unos 7 años, 8. Y claro, en aquella época a una madre nunca se le veía desnuda. Pues él se encuentra en un mar de desnudez de mujeres. Dice: entre tanto cuerpo, uno inmediato, el de mi madre, descubierto con asombro. Pretexto aludido, someternos a una ducha de desinfección. Seguidamente nos introducen en una inmensa nave que será nuestro dormitorio común. En el mismo suelo, colocada en fila india, a lo largo de las paredes, unas colchonetas que nos servían de lecho. Han transcurrido 6 meses en el aburrido Jesse. Y de ahí para el campo de Carnot, otro campo que abren entonces, como van abriendo, porque eso no estaba, como le dio la inspiración a los franceses. Ahí era un campo de concentración para familias. El padre no estaba lejos, pero la madre y los niños estaban ahí, así que pasean de campo a campo. Civiles, y estoy hablando aquí de mujeres y niños pequeños, no sé lo que habían matado para que estuvieran presos. Vale, esto es la antigua prisión civil de Orán, la francesa. Esto es la catedral de Orán, y ella se ubica en la catedral, un parque, la gendarmería que llaman ellos, que es la comisaría de policía, y esto es la prisión civil de Orán. Estaba en ruina cuando metieron a los españoles. Esto es lo que había. Y el pozo estaba aquí en medio. Aquí lo tienen grande, la catedral de Orán, el parque y la prisión, lo que queda de la prisión aquí. Esto ya es un poquito más después del 39. Esto diríamos que son ya los años 50 por ahí. Estaba ya en desuso y la derrumbaron, y hoy en día hay un edificio enorme. Este es el campo de Ravin Blanc. Este se sitúa justo a la entrada del muelle. Es un barranco
blanco, de piedra caliza blanca, por eso se llama Ravin Blanc, es decir, barranco blanco. Se sitúa en la entrada del muelle, pero era campo. Era un barranco entre el mar y los acantilados de Gambetta, mi barrio donde yo nací. Abierto en abril 39, improvisado por la llegada masiva, y de ahí muchos partieron para los campos de Suzoni, en Bogar, y en Morin de Bogarí, eran dos pueblos seguidos, Bogar y Bogarí. Instalados en Guitoun. Esto es otro error que se comete, que se suelen decir las personas de Europa, que estaban en Marabú. Marabú son las tiendas grandes de campaña, que normalmente pues, se usan mucho en lo que es África, grandes. No, el Marabú son mausoleos chiquititos, como en Europa se conoce como ermitas, para nosotros más o menos similar. Son como ermitas, pero donde hay un santón. Ahí ellos no tienen cura, tienen un hombre que ha sido bueno, que ha predicado el Corán, y lo entierran ahí. La gente va a la puerta de esa caseta chiquitita del Marabú, y eso es un Marabú. Entonces, la confusión entre la tienda de campaña del europeo y llamar Marabú, no. La palabra correcta es Guitoun. Es la tienda grande de campaña, de entonces, con el material que fuera de entonces, y estaban ahí. Ahí no había baño, no había nada, y dormían pues todos mezcladitos. Era un campamento separado con alambrada, vigilado. Pues lo más gracioso es que no eran vigilados por franceses, eran vigilados por una cosa que a muchos libertarios les extrañó, senegaleses, eran negros, y el negro les recordaba la guardia privada de Franco. Y eso lo han guardado mucho en su memoria esos libertarios. Reservado mayoritariamente a los hombres, sin ninguna instalación de servicio sanitario ni agua, dormían en paja. Estando al fondo del barranco, la ciudadanía no se enteró de las condiciones de vida, nadie no se enteraba, porque estaba al fondo de un barranco, estaban haciendo la campaña, y no les interesaba al gobierno militar francés que el pueblo de Orán, que el 80% eran de origen española, se enteraran que habían ahí libertarios. Ahora les enseño las fotos. Bueno, pues esto es los acantilados de Gambetta, y aquí, esto viene aquí un barranco, que es Ravin Blanc, y aquí estaba la tienda de campaña, sin agua, sin nada. Los barcos estaban aquí en la alta mar, cuando ya el Estambul lo dejaron de embarcar, aquí, y aquí metieron a la gente, aquí metieron a los hombres, sin agua, ahí no había agua, ni baño ni nada. Imagínense los miles de personas ahí haciendo todas sus necesidades, el olor, las ratas y todo. Esto es un trozo del fondo de aquí, del barranco blanco, los acantilados. Esto es Orán, Gambetta, Orán, toda la ciudad antigua está aquí, y esto es un barranco blanco. Y vamos a ver, vale, mire, esto es una vista del castillo de Santa Cruz, de Orán, de aquella época. Barranco blanco está aquí, el muelle acaba aquí. Y estos son los Ravin Blanc, que viene de aquí el barranco. Esto hoy en día son el Sheraton y grandes hoteles, y esto es el barrio de Gambetta. Esto llamamos el Frente del Mar, el Front de Mer, que es una avenida paralela a otra avenida que hay al borde del mar en Cartagena. Aquí tienen los números impares y en Cartagena tienen los números pares. Y esto es aquí todo para atrás, todo el barrio antiguo. Aquí hay otra fortaleza, aquí está la iglesia de San Luis, aquí está Rosa Alcázar. Todo eso son fortines españoles que hay. Es una veintena que hay. Bueno, pues esto es el Estambul. Y estos son les Guitoun, lo que llaman Marabú. Estos son los acantilados. Esto es el Ravin Blanc. Lo iban dejando aquí. Las mujeres se iban para, aquí había un tren, se lo llevaban para la prisión civil y otro centro de internamiento, y aquí, pues de aquí, cuando ya no podían más, se lo llevaban para los grandes campos de concentración como mano de obra. Y estos son barcos del exilio. Este creo que es del Estambul. Y esto es la gente en el puente del Estambul, y todo el Estambul que estaba así, no tenían espacio, no se podían mover. 2.768 pasajeros. Esto es lo que había en Estambul. Así estaban, y así se hicieron todo el viaje, y los 40 días que quedaron en alta mar antes de desembarcar. Es que no se podía caminar, no se podía mover. Tengo muchas más fotos, pero he puesto la más representativa. Este otro centro de internamiento es una antigua bodega de los hermanos Gay. Está en Gambetta, estaba abandonado, bodegas,
no había nada. Yo le he puesto como bodega cuando era la época de la bodega, después pasaré más fotos. Era el centro construido la bodega fueron construidas en 1889 y se ubicaba entonces a la periferia de Orán, porque Gambetta entonces era un barrio de jardines, de huertas. Se abrió en abril del 39. Era una antigua bodega con una capacidad para 500 personas en 5 salas, pero donde vivieron 700 personas, entre mujeres, niños y enfermos. Dormía sobre paja infectada de ratas. Yo resumo los testimonios. Esto es la bodega, esta es actualmente, nada más que son las murallas, dentro no hay nada. La vi el año pasado, siguen igual, las murallas fuera, y eso era en la época del 39. Estaban abandonadas, no había nada, pero se mantenían mal. Hoy en día no hay nada, es hueco dentro. Esto es el barrio de Gambetta, hoy en día. Entonces eran huertos. Vale, esto es otro castillo español, el Meserquivir. Acá, esto he visto de acá. Y esta foto he visto de allá, digamos, que está tomada de aquí y se ve Meserquivir, el castillo aquí. Y esto está tomado de la espalda. Esto es del castillo de Santa Cruz y Orán está ahí. Aquí es al revés, Orán está aquí y Meserquivir está aquí. Esto es un pueblo. Es una rada muy natural para desembarcos, muy buena, pero no tiene agua. Por eso se fueron a Orán los españoles. Es el castillo de Meserquivir, se llama. Este castillo reformado por los españoles en el siglo XVI tenía una capacidad para 350 personas, conocido por el fuerte de San Andrés, lugar húmedo y aplicaban un régimen carcelario, donde encerraron aviadores políticos considerados sospechosos. Uno de ellos, Cipriano Mera, que de ahí, de la cárcel civil, pasó aquí y de ahí pasó al campo Morán. Aquí tiene una parada de arriba del castillo de Santa Cruz, el muelle de Orán, la ciudad toda antigua, hasta aquí llegan los castillos españoles y Meserquivir está aquí. Lo digo porque en el 8 de noviembre del 42 los americanos entraron por aquí, no por aquí, porque todo era más favorable entrar por aquí. Cuando hubo también el ataque de los ingleses en el 40, que mataron bien a los marineros ingleses, también a los franceses, también fue aquí. Y los americanos entraron por aquí, por los andaluces, por Arceo y por Argel. Pero entraron aquí, los americanos. Y de ahí vinieron a pie. Tengo fotos como pasan los túneles a pie. Mi abuelo los vio llegar y no lo contaban. Pasamos a otra foto. Este es el centro de internamiento. Era un campamento de verano. La mer de Pin, el mar y los pinos. Orán está aquí, Meserquivir está aquí y Ainentio aquí. Ainentio que sigue la fuente del Turco, porque antes, entre 1792, España vendió Orán a los turcos. Hubo un terremoto muy grande. 1792 le interesaba más Filipinas, Cuba. Hay que cogerse el contexto internacional, claro, tú te plasmas una cosa, pero hay que ver toda la historia. Entonces, no le interesó. Entonces, ¿qué hizo? Vendió a los turcos que estaban en Argel, le vendió Orán a los turcos. Y entonces, ellos se instalaron hasta 1830, que llegaron los franceses. Entonces, tenemos una parte al lado de la ciudad española, que tenemos el castillo turco, la mezquita y la torre turca, que son musulmanes, pero muy distintas a las musulmanas como conocemos de Marruecos o Córdoba, son de 8 fases, sí, no son cuadradas. Entonces, esta es la fuente del Turco. Aquí, de Orán, entonces, claro, tardabas, hoy en día ponen media hora, claro, pero antes ponía 2 horas para llegar. Los mandaron a las mujeres y a los niños que sobraban, que ya no cabían tanto en la prisión civil de Orán, cogieron y los mandaron a este campamento de verano del Mar y los Pinos. Pero era un campamento recién hecho. Y ahora les cuento un testigo que sigue vivo en Perpiñán, lo que me contó. Debido a la saturación de la antigua cárcel civil de Orán, centro número 1, llamado también, se desviaron varios grupos de mujeres y niños a ser trasladados a Ainentio. Este campamento, el Mar y los Pinos, se ubicaba a las afueras del pueblo de Ainentio. Su función era de un campamento de verano para una capacidad de 200 niños de Orán que pasaban ahí el verano. Porque tienen unas playas muy grandes y muy bonitas. Este campamento aún